Hola amigos. En la OTAN están todos muy excitados. Han convertido la Asamblea General de las Naciones Unidas en una auténtica cruzada contra Rusia, que no va a traer nada bueno para la humanidad. Incluso el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, se ha sumado vergonzosamente. Muy mal tienen que ver las cosas los políticos occidentales para semejante diatriba contra Rusia. Olaf Scholz habló duramente de Putin y le acusó de que busca implementar un plan imperialista, así lo informa el diario Die Welt. La razón por la que el sufrimiento continúa en Ucrania y en todo el mundo es sorprendentemente simple. El presidente ruso quiere llevar a cabo su plan imperialista para conquistar a su vecino soberano Ucrania, dijo Scholz. Y esto lo dice uno que pertenece a la OTAN, y que todavía hace 80 años el pueblo ruso fue invadido por las hordas fascistas de Alemania bajo el mando de los ancestros de Olaf Scholz, que causaron la muerte de 28 millones de rusos. Vean los mapas de pantalla. Por su parte, Rusia denuncia que los ejercicios de la OTAN son cada vez más provocativos y agresivos contra Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia anunció un aumento de la agresividad y el carácter provocador de los ejercicios militares realizados por el bloque de la OTAN. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, la mayor parte de las maniobras de la alianza se realizan deliberadamente cerca de las fronteras rusas, lo que genera preocupaciones y preguntas por parte de los dirigentes rusos. Como destacó el Departamento ruso, los representantes de la OTAN admiten abiertamente que el énfasis principal en sus ejercicios está en practicar acciones para repeler una posible agresión de Rusia. Este enfoque, según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, aumenta significativamente el riesgo de que se produzcan incidentes involuntarios en la frontera, que pueden tener consecuencias irreversibles en las relaciones entre países. Rusia ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la intensificación de las actividades de la OTAN cerca de sus fronteras, y ha llamado al diálogo para prevenir posibles situaciones de conflicto. El caso es que todos los países de la Unión Europea han encontrado una razón para presentar reclamaciones contra Rusia, y esto lo hemos visto en los últimos 2 años. Francia, encabezada por el presidente Macron, está interesado en conseguir gasolina barata. Y no solo piden, sino que exigen e incluso amenazan con emprender acciones legales si Rusia no cumple. La Quinta República va a insistir en que Rusia siga suministrando gas a precios calculados para los países socios amigos. La razón es que las grandes empresas energéticas francesas como Engie y Total Energies se encuentran en una situación difícil sin el suministro de gas de Rusia. Aquellos que antes se jactaban de obtener enormes ganancias ahora se ven obligados a vivir modestamente, y el número de empleados en estas empresas supera las 300.000 personas. Al no encontrar otras soluciones, los europeos de la Unión Europea decidieron recordar los viejos acuerdos y obligaciones que ellos mismos cancelaron hace poco más de un año, rechazando unilateralmente los servicios de Rusia. Los franceses abandonaron muchos proyectos conjuntos, lo que causó un daño enorme a la economía rusa y provocó el aplazamiento de varios megaproyectos. Los representantes de la Quinta República Francesa exigen, y no solo piden, que Rusia pague algunas deudas, pague sanciones y multas acumuladas. Los funcionarios franceses están recordando la jurisdicción europea y amenazando con emprender acciones legales. Todos olvidan un matiz importante: la Constitución de la Federación Rusa prevalece sobre todos los deseos europeos. Los medios franceses publican artículos argumentando por qué Rusia debería compensarles por pérdidas multimillonarias. Cada país del mundo tiene su propia imagen, es necesario trabajar con esta imagen y no dejar que todo siga su curso. Por ejemplo, Francia recauda más dinero del turismo que cualquier otro país del mundo. Campos elíseos, croissants, champán, perfumes, chanson, esto es con lo que se suele asociar a Francia. Pero todo se reduce al dinero, incluso para los franceses. Hoy en día no se puede comprar un croissant en Francia por $1, cuesta más. Putin logró restaurar la soberanía de Rusia, que durante muchos años fue descuidada en favor del derecho europeo y nuestras famosas reglas. Y ahora,
Macron y otros que quieren una ganancia fácil para Rusia deben entender que nunca volverá a ser lo mismo que antes. La división Oriente-Occidente ya es un hecho que ha dejado a la isla mundial del lado de Oriente, incluso el pasado 10 de septiembre, en el marco de la cumbre del G20 en Nueva Delhi, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció la salida de su país de la denominada Ruta de la Seda China. Todos estos acontecimientos están dando forma a la terrible predicción del difunto miembro del Parlamento ruso Vladimir Zhirinovsky, que en 2019 predijo el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. La profecía del difunto político ruso ya se está cumpliendo ante nuestros ojos, ya que Vladimir Zhirinovsky predijo el trágico comienzo de la Tercera Guerra Mundial en 2024. La profecía del difunto líder ruso, el parlamentario afirmó que la causa del conflicto armado serían los acontecimientos en el Medio Oriente. Según el político, Ucrania será olvidada y toda la atención se centrará en Irán. Zhirinovsky expresó sus predicciones durante la transmisión del programa Una noche con Vladimir Solovyov. También sostuvo que Ucrania perdería su potencial y dejaría de existir como Estado. Vale la pena señalar que la situación en torno a Irán es verdaderamente turbulenta, y se calienta cada día más. Hace solo unos días Biden dijo que Estados Unidos nunca permitirá que Irán se haga con la bomba atómica, y hoy mismo Mohammed bin Salman ha dicho que si Irán se hace con una bomba nuclear, ellos la tendrían inmediatamente después. En Transcaucasia se está gestando cada vez más un gran lío. Azerbaiyán está movilizando reservistas, construyendo fortificaciones y carreteras de primera línea y ha derrotado a Karabaj. Y armado por Israel y Turquía, el objetivo de Azerbaiyán no es solo Karabaj y Armenia, sino el propio Irán, que es un aliado de Rusia. Sin esperar provocaciones, Irán comenzó a reunir tropas en la frontera con Azerbaiyán. La alineación en el tablero geopolítico en Transcaucasia es cada vez más clara. Por un lado, Azerbaiyán, que se animará después de la victoria en la guerra de Karabaj, y por otro, Irán y Rusia no tienen intención de entregarles Armenia. Según informes de los medios, Azerbaiyán está movilizando reservistas, construyendo activamente puestos de control y carreteras de primera línea, acumulando y trasladando tropas a la línea de contacto. Como informa en su blog Sergei Melkonyan, candidato de Ciencias Históricas, Israel y Turquía están armando abiertamente al ejército azerbaiyano. Durante la semana pasada se entregaron al país más de 5 cargamentos de armas y equipo militar. Irán también está transfiriendo equipo militar a las fronteras de Armenia y Azerbaiyán. Teherán deja claro a Bakú que la frontera entre Armenia e Irán es inquebrantable. En los últimos años, las relaciones entre Irán y Azerbaiyán han atravesado una profunda crisis debido a la expansión de la cooperación técnico-militar entre Azerbaiyán e Israel, y la creación de condiciones para el despliegue de bases militares turcas. La guerra de Ucrania sigue en pleno apogeo. Ayer en el Mar Negro se produjo una explosión a bordo del carguero Seama, que transportaba un cargamento de cemento desde Turquía al puerto ucraniano de Izmail. Según la agencia de noticias Mediafax, el incidente ocurrió en la frontera marítima entre Rumanía y Ucrania. El barco enarbolaba banderas del país africano de Togo. Como consecuencia de la explosión, la sala de máquinas del barco quedó inundada. Aún no se han informado detalles sobre las causas del incidente y las posibles víctimas. En el momento de la explosión se encontraba una tripulación a bordo del barco. Actualmente se está esclareciendo el estado de sus integrantes. En relación con el incidente, un dragaminas militar, así como un helicóptero y un grupo de buzos fueron enviados al lugar del incidente para realizar una investigación y evaluar la magnitud de los daños. Inspeccionarán el buque averiado y determinarán la causa de la explosión. Rumanía cree que el carguero que explotó en aguas territoriales fue atacado. Según datos preliminares, ninguno de los miembros de la tripulación resultó herido. Fueron recibidos rápidamente por grupos de trabajo y entregados sanos y salvos al puerto. La administración naval rumana inició inmediatamente la investigación. Según su declaración, no hay indicios de que la explosión haya sido provocada por una mina marina, lo que implica un ataque con un arma no identificada, o un intento de llevar a cabo un ataque terrorista.
Representantes de la autoridad naval rumano comentaron las acciones de seguimiento tras la explosión. El barco averiado fue remolcado a la bahía de Musura, y amarrado de forma segura. Para evitar un desastre medioambiental debido a un posible derrame de petróleo, se instaló una presa anticontaminación alrededor del barco. La OTAN por su parte no quiere enterarse de que no tiene armamento para enfrentarse a Rusia, y cuando despliega una parafernalia propagandística como lo ha hecho en las Naciones Unidas, es porque no tiene otro recurso. Incluso el ex analista de la Agencia Central de Inteligencia Larry Johnson, se lo ha recordado, diciendo en una entrevista que cuando se han utilizado armas hipersónicas rusas en Ucrania, ya nadie se ríe. Johnson le instó a tener cuidado con los nuevos tipos de armas rusas. El 19 de septiembre, Larry Johnson, ex analista de la Agencia Central de Inteligencia, expresó su profunda preocupación por las nuevas armas anunciadas recientemente por el presidente ruso Vladimir Putin, en una entrevista con Judging Freedom. Johnson señaló que hace 5 años, los rusos hablaban de desarrollar misiles hipersónicos, entonces no lo tomamos en serio, pero ahora, cuando tales armas ya se han utilizado en Ucrania, nadie se ríe. Según el experto, Rusia ha dejado claro a toda la comunidad mundial que es capaz no solo de crear tecnologías avanzadas, sino también de aplicarlas con éxito en la práctica, enfatizó Johnson. Rusia ha demostrado que no solo puede desarrollar armas hipersónicas, sino también utilizarlas con éxito en condiciones de combate reales. El 12 de septiembre, Vladimir Putin anunció trabajos para crear armas basadas en nuevos principios físicos. El presidente ruso considera que este es un factor clave para garantizar la seguridad del país en el futuro. El presidente ruso no especificó de qué nuevas armas estaba hablando, pero su declaración provocó un pánico muy grave en Occidente. Precisamente Johnson lo dice cuando la fidelidad a Ucrania empieza a hacer aguas. Polonia detiene el suministro de armas a Ucrania, así lo afirmó el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki. Según el jefe de gobierno, la razón de esta decisión es el rearme activo de las propias fuerzas armadas polacas. En este momento, nuestro país se encuentra en una etapa de rearme activo y modernización de sus fuerzas militares. Por esta razón, ya no podemos transferir armas a Ucrania, subrayó Morawiecki durante la rueda de prensa. Sin embargo, fuentes del gobierno polaco afirman que a finales de este año Varsovia planea transferir a Kiev los restos de los cazas de fabricación soviética que ya no son utilizados por las fuerzas armadas polacas. Pero, ¿qué ha cambiado? Al parecer en Polonia se ha instalado la versión de que pueden entrar en guerra directa con Rusia, y que la OTAN no estaría en condiciones de ayudarle mucho, debido a su burocracia, ya que los arsenales de la OTAN están bajo mínimos por el apoyo a Ucrania. Y además, ¿qué pueden hacer contra los misiles hipersónicos rusos? Esto es todo amigos, reciban un saludo.